Félix Carpio es un fotógrafo asturiano que, recordando a los maestros, recorre el mundo en bicicleta para capturar el alma de la gente con una vieja cámara de placas. Intentas hacer un movimiento. Hoy viene a fotografiar a Elma, que hace 10 años decidió mudarse con su hija a Río Porcos. No me lo puedo creer desde esto, ¿no? Y es como muy... Esto. Un pueblo sin coches, cuyo único acceso es a través de un puente colgante. Aquí regenta un alojamiento rural en una casa tradicional reformada con gusto y con respeto. Y yo veo que está muy... Yo en esta casa que se reconstruyó, por ejemplo, ¿no? Cuando fui quitando las pinturas de la madera, me da la sensación de, digo, me estoy cargando aquí la patita del tiempo en un momento, porque iba siendo, ¿no? Primero era madera de castaño, luego empezaban los colorines, porque en la ciudad se pintaban las casas de colores también, los pisos verdes, no sé qué, todo eso. Empezaban con el verde, con el naranja, era todo capas, tal, y al final era el blanco, todo blanco. Y es que la capa última de la casa, por ejemplo, era marrón imitando madera. O sea, tenían la madera debajo y pintaban de color madera, porque en las ciudades lo que se dejaba llevar era lo rústico. Yo creo que hicimos todos un poco es sacar lo que había, o sea, revocado, ¿qué hay de y piedra? Pues quiero ver la piedra, quiero ver la madera que hay debajo de la pintura, quiero, si este pomo estaba así oxidado, quiero verlo así igual. Hacerse una casa nueva no tiene nada de malo. Decirte, No. desde que quieres hacer una casa nueva, te haces una casa nueva, no pasa nada. Pero si tienes una casa antigua, pues, ¿me entiendes? Que decirte, si al final de todo es cuestión de adaptarse, de ver lo que tienes, de tal, y entonces ser respetuoso con lo que tienes detrás, ¿no? Y decir, bueno, habrá cosas que puedo hacer y habrá cosas que igual no puedo hacer. No pasa nada, lo hago a la manera y ya está, ¿no? Y bueno, no sé, es que claro... También eso... es el gusto, o sea, tu gusto de hacer las cosas, y también es económica, y a veces es porque no sabes que existen otras cosas, o sea, la facilidad, o sea, si solo venden ventanas de aluminio no te preocupas en buscar si hay ese mismo sistema de cierre, no sé qué, en madera. Bueno, claro, para mí una de las claves de la historia es que una forma es fácil y la otra exige. ¿Entiendes? Entonces, claro, vamos a ver siempre, ¿cómo se dice? Gratificación instantánea. Sí. ¿Entiendes? O sea, yo para hacer esto en aluminio, con los suelos de grés y tal y cual, vas a una tienda y el tipo te lo pone todo. Y no tienes problema ninguno. ¿Entiendes? Si tú lo quieres hacer así, ya vas a tener que trabajar. Entonces ya, vamos, ya mal negocio. Entonces te vas a tener que pelear con tal, vas a tener que hacer cual, no sé qué, vas a tener que estar encima de lo que estás haciendo. Pero claro, eso es una opción de vida, como quien dice el otro, ¿no? Es complicadillo. Vaya aparato, ¿eh? La verdad es que lo veo... Virgen Santísima. En la era digital, aquí apareces tú, vamos, con el pajarito. Lo que decimos de las opciones de cada uno, ¿no? Uno de los motivos por los que yo me quedé aquí a vivir fue Lía. Después de pasar una cosa importante en mi vida, muy triste y muy fuerte. El planteamiento era este, ¿no? Mi marido y yo queríamos criarla aquí porque nos parece un lujo que una niña hasta una edad esté en este medio, que conozca dónde vive y cómo moverse y esto, ¿no? Bueno, lo creíamos así. Y hubo un momento en mi vida que yo tuve que elegir sola esa circunstancia, si era lo que teníamos que hacer o no. Y fue muy duro, pero yo me quedé aquí, uno de los motivos era por Lía, o sea, si no, no sé. Pero bueno, ahí me quedé yo un poco, y me alegro de haberme quedado porque ella me tiró. Y aquí no me falta de nada. Porque comentaban esta gente que estaba aquí, cuando me contaban me preguntaban, siempre preguntan, ¿no? Al teléfono, lo de la niña. Y yo digo, bueno, Lía está sola, pero está sola en no sé cuántos metros, o sea, un niño está sola en un piso, que son 5 metros cuadrados. Una habitación. Desde que nosotros vivimos aquí se han vendido 2 casas que estaban para vender, vienen más los dueños, se limpia más, hacen cosas más en conjunto, también ven pasar mucha gente por aquí, claro, al tener esto pasa mucha gente y lo que tú decías antes, todo el mundo dice qué preciosidad, entonces parece que nos damos cuenta cuando dicen los demás qué preciosidad antes de verlo tú, ¿no? Y la verdad que bueno, nos planteamos arreglar la casa, ya que era nuestra, la habíamos comprado como queríamos, ¿no? Nos planteamos la obra cuando acabáramos, empezamos a hacerlo él y yo. Pedimos alguna vez alguna ayuda a algún albañil o así, pero en plan tranquilo. ¿Lo habéis hecho vosotros? Sí. No Pues sé, esto, Roberto, mi marido, pues era de los que no valía el barro, de no sé qué, había que ir a buscar al barro de la cantera, donde sacaban el barro, entonces todo se complicaba muchísimo porque era muy así, ¿no? En este sentido muy purista de salvar toda la madera, salvar todas las piedras, salvar todo lo que... Pues ha quedado impresionante.